Luis Esteban Campo y vengo a exponerle sobre el tema de sintonización de controladores, del cual se trata el taller final. El método de sintonización que vamos a utilizar en este momento es el método de Zeiger-Nichols para enlazo abierto. Acá podemos ver el circuito del taller final, el cual consta de una electroválvula, dos acumuladores, dos válvulas reguladoras de caudal, de flujo. Están graduadas a un 25 y a un 10% respectivamente. También tenemos un transmisor de presión, el cual nos va a mandar el flujo de aire al circuito. Para la sintonización de controladores por Zeiger-Nichols en lazo abierto, necesitamos tener valores mediante una gráfica que a continuación vamos a ver la simulación de este circuito. Acá podemos ver cómo es el comportamiento de la electroválvula con un sidepond de 6 voltios. Esto es con el fin de que nos arroje una curva para hacer después respectivamente los cálculos para saber cuál es el control óptimo que nos puede servir para este circuito, ya sea un control P, PI o PID. Acá podemos ver cómo es el comportamiento de este circuito. Va obteniendo la curva esta configuración. Después de cierto tiempo, el circuito se estabiliza teniendo un set point de 6 voltios alrededor de los 5.8 minutos. Después de obtener esta gráfica, para tener los cálculos para ir al cálculo de los controladores, entonces decimos que debemos tener un valor de K. Ese valor de K se toma desde el punto de origen, desde este eje de referencia hasta el tiempo de estabilización de la gráfica. Los valores que debemos de tener son L, que es donde se tira una recta tangente a la curva hasta que intercepta este eje de referencia, y debemos calcular este tiempo t, que es donde se intercepta con este eje. Entonces, después de tener esta gráfica, sabemos que la ganancia K, que se mide hasta el tiempo donde se estabiliza la gráfica, es de 2.62, ¿cierto? Después de tener esta ganancia, nos dice la teoría que para calcular ese tiempo, ese L y ese T, debemos tener dos puntos, que es el 63.2% de esa ganancia K, que para nuestro caso es 2.62, y el otro punto es el 28.3% de 2.62, que es este, que el cual nos arroja, que para este punto nos arroja un valor de 1.65, y para este otro punto nos arroja un valor de 0.754. Con esos valores nos vamos acá a la gráfica y decimos que para un K representativo de 63.2%, que es 1.65, decimos que para esa ganancia de 1.65 nos da un tiempo aproximado de 68.4, y para una ganancia K de 0.754 nos da un valor aproximado de
28.37 segundos. Entonces después nos vamos a la teoría y decimos que el tiempo total es 1.5 por la diferencia de T2 menos T1. El T2, como lo mencionamos ahora, es de 68.3 segundos menos 28.37. Haciendo el cálculo nos da que el tiempo total es de 59.89 segundos. Después hallamos el T sub 0, que es igual al T2 68.3 menos TP, que es 59.89, y T0 nos da un valor de 8.4. El T0 para nuestro caso va a ser igual a L. Entonces ya tenemos el valor del T total, que es 59.89, y de L. Con estos dos valores procedemos a hacer los cálculos según el método de Zeiger-Nichols para lazo abierto, como lo podemos ver en esta tabla. Entonces, como ya tenemos los valores de T y de L, y con esta tabla procedemos a hacer los cálculos. Decimos que para un controlador P en lazo abierto tenemos que la ganancia KP es de la fórmula T sobre L, y esto nos da un valor de 7.1297. Entonces, después de haber montado el circuito, le ponemos el controlador tipo P con la ganancia que calculamos ahora de 7.2. Ganancia KI 0 y ganancia KD 0 porque es un controlador P. Acá empezamos a ver el comportamiento de la gráfica con el valor de la ganancia dada, y nos va a arrojar la gráfica que vamos a ver a continuación, donde esta gráfica, este controlador tiene un tiempo de estabilización de 32.19 segundos. Para un controlador tipo PI nos dice que tenemos una ganancia KP de 0.9 T sobre L y un TI de L sobre 0.33. Entonces, después de ese tiempo podemos ver cómo es el comportamiento del controlador PI para este circuito. Después procedemos a hacer los cálculos para el controlador PI. Acá podemos ver con los cálculos que vemos ahora que para un controlador tipo PI la ganancia proporcional es de 6.41 y la ganancia integral es de 2.29. Con estos valores nos vamos a dar la simulación y modificamos los parámetros, donde podemos ver que la gráfica para un controlador PI es la siguiente. Después de tener los cálculos y los comportamientos de la gráfica del controlador P y PI, procedemos a ver los cálculos para el controlador PID, donde tenemos una ganancia proporcional de 8.55, una ganancia integral de 0.5 y una ganancia derivativa de 251.37. Vamos a la simulación y arrojamos estos datos, ponemos estos datos acá de ganancia proporcional, ganancia integral y ganancia derivativa, donde tenemos un comportamiento de un controlador PID de la siguiente manera. De lo anterior podemos concluir que para el circuito del primer punto en lazo abierto, el controlador que tiene mejor comportamiento es el tipo PID. Procedemos a la segunda parte, que es el mismo circuito pero con un método de Zeiger-Nichols en lazo cerrado. Entonces, ¿qué debemos hacer? A usar las ganancias integrales y derivativas KI y KD que sean iguales a 0. Vamos aumentando la ganancia proporcional mientras vamos cambiando el set point. Esto es según el criterio de Routh-Hurwitz. Este criterio nos dice que mediante las variaciones del KP vamos a tener unas oscilaciones donde vamos a hallar el K crítico y el T crítico para hallar los valores del controlador. Entonces acá vamos a ir variando
la ganancia proporcional y el offset, donde vemos que al hacer esta variación, este controlador se vuelve a estabilizar. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte? Que el método de enlace cerrado no se pueden aplicar para este caso, porque como lo vimos, al hacer las variaciones vemos que el vuelve se estabiliza, entonces no tenemos oscilaciones y no podemos hallar el KC, perdón, ni el TC.